Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes de primero bachillerato? Por el día de hoy tenemos esta sesión asincrónica de física con el tema la rapidez y la velocidad en el cambio de posición. Tenemos un tiempo de 40 minutos para realizar esta ficha pedagógica. El objetivo de la clase del día de hoy es diferenciar entre los términos rapidez y velocidad mediante el análisis conceptual para evitar confundir estas magnitudes. Los materiales necesarios que vas a utilizar para el desarrollo de esta ficha pedagógica serán bolígrafos, lápices de colores, escuadras y calculadora científica. Entonces, comenzamos con una frase del proverbio danés: a quien teme preguntar le da vergüenza aprender. Con todo esto, comenzamos con nuestra primera actividad de la ficha pedagógica del día de hoy. Entonces, en la primera actividad tenemos una lectura. Realiza la siguiente lectura. En el estudio del movimiento de un cuerpo tenemos que conocer el significado del término rapidez y del término velocidad, que si bien es cierto son dos términos que son sinónimos, pero en física no tienen el mismo significado. Es decir, la mayor o menor distancia recorrida por un móvil por unidad de tiempo. Tenemos aquí dos recuadros color verde en los cuales me indican cuál es el concepto de velocidad y cuál es el concepto de rapidez. Entonces, si hacemos lectura del primer cuadro, nos dice la velocidad es una magnitud vectorial. Si es una magnitud vectorial, quiere decir que la rapidez tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces quiere decir que cuando hablamos de velocidad me indica la dirección hacia donde se dirige esa velocidad, ese vector. Entonces la velocidad es una magnitud vectorial que representa a la razón de cambio entre el vector de desplazamiento y la variación del tiempo. Entonces, si la velocidad es igual al desplazamiento dividido por el tiempo, este delta que estás observando en este momento, este triángulo, significa variación. Entonces, si el desplazamiento es punto final menos punto inicial, eso es una variación. Acá, esto es en la parte del numerador, y en la parte del denominador, en el delta tiempo, en este triangulito que dice delta tiempo. Delta tiempo significa variación del tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, por otro lado, tenemos el concepto de rapidez. El concepto de rapidez nos dice que la rapidez es el módulo o tamaño del vector velocidad. Es una magnitud escalar. Quiere decir entonces que la rapidez simplemente me va a indicar con cuánta velocidad se movió el vehículo o la partícula, pero no me va a indicar hacia dónde se movió. Simplemente me está dando la unidad del módulo, pero no me está diciendo hacia dónde se dirigió, porque eso lo hace la velocidad. La velocidad es quien se muestra con su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces la rapidez solamente nos indica el módulo, la cantidad que un auto se mueve de un punto a otro. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad adoptada para medir la velocidad es el metro por segundo. Otra unidad de velocidad muy utilizada es el kilómetro por hora, pero recuerda que nosotros trabajamos con las unidades del sistema internacional, entonces siempre vamos a tratar de utilizar el metro sobre segundo. Cuando tú te encuentres con estas unidades de kilómetros sobre hora, puedes ir directamente a un transformador de unidades y llevar de metros a kilómetros de kilómetros a metros y de horas a segundos. De esa manera tú vas a tener siempre todo en el mismo sistema de unidades, que es el metro por segundo. Ok, entonces en la segunda actividad nos dice: analiza el siguiente ejemplo desarrollado. Un ave migratoria recorre las siguientes distancias en su viaje.
Entonces, fíjate bien en toda esta tabla que tenemos aquí, esta tabla color rosa. Tenemos el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4. Y cada una de las posiciones y los tiempos, las distancias recorridas, el tiempo empleado y cómo se encuentra la rapidez. Nosotros nuestra tabla la hemos traído hasta aquí, siempre hasta la distancia que recorre, el tiempo, sabemos ubicar posiciones. Ya identificamos tramos, pero no hemos encontrado la rapidez en cada uno de estos casos. Entonces, si definimos el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4, imagínate es como que tuvieras una gráfica en este momento en la cual te están diciendo cada uno de estos tramos. Y la posición 1 está a los 18 kilómetros. Ubícate que ahora las posiciones las estamos ubicando en kilómetros y el tiempo en horas. Entonces la primera posición está a los 18 kilómetros en un tiempo de 0.5 horas. La segunda posición para el segundo tramo tenemos 63 kilómetros y el tiempo es de 1.5 horas. Para el tramo 3 tenemos que estar a una posición de 120 kilómetros en un tiempo de 2.5 horas. Para el tramo 4 la posición es de 144 kilómetros para un tiempo de 3 horas. ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Recuerdan que yo les había dicho que podíamos hacer punto final menos punto inicial. Sin necesidad en este momento de estar visualizando una gráfica, nosotros podemos definir nuestro punto inicial. Si no nos dicen, ojo y escucha bien esta parte, si no nos dicen de dónde parte o no tengo ninguna gráfica que me ayude a certificar de dónde partió esa partícula, lo que yo voy a hacer es asumir que siempre parte desde cero, que siempre parte desde el origen. Entonces, yo lo que puedo decir es, para el primer tramo, aquí ubícate en la primera línea, en la primera fila, para el primer tramo, ¿cómo encuentro esa distancia recorrida? El punto, en este caso que vendría a ser solo para ese tramo, el punto final, que sería S1, menos el punto inicial de ese tramo, que sería S sub 0. Entonces, como S sub 0 siempre va a ser 0, S1, que es 18, 18 menos 0 es 18. Para S2, acá para el tramo 2, tengo que S2 es 63 kilómetros. Entonces, S2, que es 63 kilómetros, menos S1, que es 18 kilómetros, 63 menos 18, ubícate aquí en el segundo cuadro de la distancia recorrida. Entonces S2 menos S1, que sería 63 menos 18 es 45. Entonces S3 menos S2 para acá, para la tercera distancia recorrida, S3 menos S2, S3 es 123, es mi posición en kilómetros, es 123 menos S2, que es 63, 123 menos 63 es 60. Entonces para S4 tengo que S4 es 144 menos S3, que es 123. 144 menos 123 es 21 kilómetros de distancia recorrida. Ahora, lo mismo voy a emplear con el tiempo. Lo mismo haré con el tiempo. El tiempo 1 es de 0.5 horas. Si yo asumo que voy a partir desde el origen 0,0, 0 en tiempo, 0 en distancia, entonces el tiempo 0 también será 0. Entonces el tiempo 1, que es 0.5 menos 0, 0.5. El tiempo 2 es igual a 1.5 menos el tiempo 1. El tiempo 1 es 0.5. 1.5 menos 0.5, eso es 1. El tiempo 3 es el tiempo 3 menos el tiempo 2 para el tramo 3. Entonces tengo el tiempo 3, 2.5 menos 1.5, que es el tiempo en el tramo 2. Entonces eso me da igual a 1. Y finalmente el tiempo 4 menos el tiempo 3 es 3 menos 2.5, eso me da 0,5.
Entonces, ¿cómo encuentro la rapidez? La rapidez simplemente es dividir la distancia recorrida o desplazamiento dividida para el tiempo. Entonces, para el primer tramo, ubícate en la primera fila. Entonces, esta distancia recorrida es 18 dividido para 0.5, que es el tiempo total empleado. 18 dividido para 0.5 es igual a 36, y así voy a calcular todas las rapideces o velocidades para cada uno de los tramos. Entonces 45 dividido para 1 es 45, 60 dividido para 1 es 60 y 21 dividido para 0.5 es 42 metros sobre segundos. De esa manera hemos encontrado la rapidez para cada uno de estos, puntos y para cada uno de estos tramos. ¿Ok? Entonces tienes aquí, y en la lectura mismo te dice, a la vista de estos cocientes podemos afirmar que el ave ha volado con mayor rapidez en el tercer tramo, en el que el cociente ha sido mayor. Si te pones a comparar aquí en la última columna de la rapidez, solo tienes que fijarte cuál es el tramo que tiene la mayor rapidez. Si te das cuenta, es el tercer tramo, el tramo número 3. Entonces, para el tercer tramo, el ave incrementó su rapidez y lo está haciendo de manera mucho más veloz. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a continuar con la siguiente parte, que nos dice: observa la gráfica y llena la siguiente tabla. Tienes ahí una gráfica, entonces vas a aprender conmigo en este momento cómo llenar esos valores. Si tienes la siguiente gráfica, entonces, ¿cómo vas a hacer para llenar? Déjame alejarle un poco para que tengas visualizada en tu pantalla ambos lados de la gráfica y la tabla, ¿ok? Entonces me dicen aquí, esto ya lo hicimos en la sesión pasada. ¿Cuál es la posición en A? Tú primero vas a ubicar aquí en cada uno de los puntos, tú le puedes llamar A, le puedes llamar B, C y D. Entonces tú ya le ubicas en tu ficha pedagógica A, B, C y D, y me vas a decir cuál es la posición en A. Yo estoy viendo en este momento que en A la posición es 1 metro. Entonces colocas 1 metro. Colocas 1 metro. ¿Y en qué tiempo está en A? Pues está en tiempo igual a 0. Si te das cuenta, el tiempo para A es 0. En B, ¿cuál es la posición en B? Te vas aquí, este es el tiempo en B, te vas aquí y observas en la gráfica, la posición en B es 3 metros. ¿Y cuál es el tiempo en B? Es 4 segundos. Entonces te vas acá y ubicas 4 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la posición en C? Sigue siendo, si te das cuenta, la posición en C siguen siendo 3 metros. Entonces, ¿cuál es el tiempo en C? ¿Cuánto ha transcurrido? Son 6 segundos. Entonces, te ubicas acá y le pones 6 segundos. ¿Ok? Entonces, creo que nos falta el último punto. Entonces, vamos a ubicarnos en el punto D. ¿Cuál es la posición en el punto D? Este de aquí es el punto D. Entonces la posición, esta gráfica cayó y la posición está en 0, ¿verdad? Entonces te ubicas en 0 metros. ¿Y en qué tiempo? Está a los 9 segundos. Ok, entonces hasta ahí ya tienes llena tu tabla para cada uno de estos valores. Ahora vas a definir cuáles son los tramos. Si tenemos aquí el tramo, para este primer espacio dejemos quizás nos conviene dejarlo en blanco. Entonces a este primer recuadro nos conviene dejarlo en blanco. Entonces lo que hacemos es llenar de A hasta B, le llamamos el tramo AB. Recuerden que cuando tenemos, y si se han dado cuenta, cuando tenemos 4 puntos tenemos 3 tramos. Entonces de A hasta B, que pasa de B hasta C,
y finalmente de C hasta D. Ok, entonces vamos a hacerlos por tramos. ¿Qué distancia está recorriendo esta partícula según el gráfico que tenemos aquí? ¿Qué distancia está recorriendo esta partícula desde A hasta B? ¿Qué tengo que hacer? ¿Recuerdas cómo se encontraba esa distancia? Entonces, en el ejercicio anterior le llamábamos delta S. Acá le pueden llamar ustedes. Si se les complica acordarse de ese triangulito delta S, simplemente llámenle distancia, pero le van a llamar distancia de A hasta B para este tramo. ¿Ok? Entonces le van a llamar distancia de A hasta B o delta S de A hasta B, como le quieran llamar ustedes. Entonces para este primer tramo van a restar la posición final, que sería la posición en B, menos la posición inicial, que sería la posición en A. Ubícate solamente para el primer tramo, solo para el tramo de A a B, solo este primer tramo, que es la primera línea inclinada hacia arriba que me está indicando que esa partícula avanza. Entonces, para esta primera línea, la distancia de A hasta B, ¿cuál será? Yo voy a restar la posición final menos la inicial. Para mí la posición final en este tramo será la posición en B, que en este caso es 3, menos la posición inicial, que será la posición en A, es 1. 3 menos 1, esto es igual a 2. Ok, entonces si quieres, velos, yo lo voy a resaltar para que quede ahí mejor. Entonces ahora, ¿cuál será la distancia de, en este caso, B y C? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa distancia de B hasta C? Es este punto, la línea horizontal que me indica que la gráfica ni sube ni baja, que entonces quiere decir que el cuerpo está en reposo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar esa distancia? De la misma manera, punto final menos punto inicial. ¿Quién va a ser mi punto final? En este caso, mi punto final va a ser C. Entonces, mi posición final o mi posición en C es 3 metros, menos, ¿cuál es la posición inicial? Es B. ¿Qué valor tiene la posición inicial en B? 3 metros. Entonces 3 menos 3 es igual a 0. Entonces igual le pueden ir colocando las unidades si les conviene. Si les conviene pueden ir ubicándole ahí las unidades para que les quede bien. Acá también le pueden ubicar las unidades, no tengo problema con eso. Entonces asimismo pueden ir resaltando para que vayan diferenciando cuáles son las distancias que van encontrando. Ahora, si te puedes dar cuenta, tu respuesta es totalmente correcta, porque la distancia en el tramo de B hasta C dice que es 0 metros, y gráficamente nosotros estamos seguros que esta línea horizontal B hasta C no hay distancia recorrida porque el objeto no se movió, entonces es correcto que tenga 0 metros. Ok, entonces finalmente me falta el último tramo, el tramo de C hasta D. ¿Qué va a pasar con el tramo de C hasta D? Voy a encontrar esa distancia de C hasta D. ¿Cuál es esa distancia de C hasta D? Entonces yo le voy a llamar, ¿cuál es mi punto final para este caso? Es D. D, la posición en D es 0. Menos, ¿cuál es la posición inicial para este tramo? Es C, menos 3. Entonces, ¿a qué me va a dar igual esto? 0 menos 3, menos 3. Entonces, menos 3 metros. Ok, y vamos a resaltar esto. Vamos a resaltar y me queda menos 3. Ok, entonces tenemos aquí menos 3 y tenemos ahí las distancias recorridas en cada uno de los tramos. Ahora, ¿cuál es el tiempo empleado? ¿Cuál es el tiempo empleado? Lo mismo que hice con las distancias lo voy a hacer con los tiempos ahora. ¿Qué tiempo empleado le voy a poner? Tiempo empleado de A hasta B, tal cual. Entonces, ¿cuál es ese tiempo empleado?
el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso el tiempo final va a ser el tiempo en B. ¿Cuál es el tiempo en el punto B? Es 4 segundos, menos el tiempo en A, 0. Entonces el tiempo empleado para ese tramo, 4 menos 0, son 4 segundos. Le vas a ubicar aquí 4 segundos. Ahora, para el siguiente tramo, el tiempo, ¿qué va a pasar con el tiempo de B hasta C? ¿Cómo voy a ubicar? Le coloco tiempo de B hasta C. Va a ser igual. ¿Cuál es ese tiempo de B hasta C? Ese tiempo de B hasta C lo voy a ubicar el tiempo en C, que es 6 segundos, menos el tiempo en B, que son 4 segundos, es igual a 6 menos 4, esos son 2 segundos. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con el último tramo? En el último tramo tengo tiempo de C hasta D, y eso va a ser igual. ¿Cuál es el tiempo en D? Me ubico, esta va a ser mi tiempo final. Mi tiempo en D es igual a 9 segundos menos el tiempo en C, que era 6 segundos. 9 menos 6, eso es 3 segundos. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo el tiempo para cada uno de los tramos. Entonces tengo el tiempo. Vamos a colocarle para que ustedes puedan diferenciarlos. Entonces vamos a sombrearlo y a ponerle negrita, para que ustedes diferencien que estos son los valores que se van a dividir para encontrar la rapidez. Entonces ahora en este momento vamos a encontrar la rapidez para cada uno de los tramos. ¿Cómo se encuentra esta rapidez? Encontramos la rapidez dividiendo la distancia recorrida o el desplazamiento dividido para el tiempo empleado. Entonces la distancia, en este caso para el primer tramo, la primera rapidez es de 2 metros dividido para 4 segundos. Entonces, ¿cuánto me queda 2 dividido para 4? Ustedes lo hacen en sus calculadoras. Eso debe dar 0.5 si no me equivoco. Entonces le ponen 0.50 metros sobre segundos. Y eso hacen con todos los tramos. Para el tramo vamos acá con el tercer tramo. Tenemos 0. Vamos acá en esta parte. Tenemos 0 dividido para 2 segundos. Recuerden que estamos dividiendo esta parte, estamos haciendo la división entre la distancia y el tiempo. Entonces 0 dividido para 2, eso es 0 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces finalmente tengo una rapidez de menos 3 dividido para 3 segundos. Entonces esto es igual a menos 1 metro sobre segundo. Entonces de esa manera hemos encontrado la rapidez para cada uno de los tramos. Para el tramo de A hasta B, de B hasta C y de C hasta D, estoy encontrando la rapidez para cada uno de estos tramos. ¿Ok? Entonces de esa manera ya queda la tablita llena. Entonces chicos, con esto lo que yo les voy a pedir es finalmente llenar la última actividad. Entonces la última actividad dice: llena la siguiente escalera de la metacognición respondiendo a las preguntas que aparecen en cada escalón con respecto al aprendizaje adquirido en esta sesión. Entonces tienen ahí la escalera de la metacognición y les dice en qué otras ocasiones puedo usarlo, para qué me ha servido este aprendizaje, cómo lo he aprendido y qué he aprendido. Entonces responde qué has aprendido. Pues si a mí me lo preguntaras, yo he aprendido acerca de la velocidad y la rapidez y sé diferenciarlas, sé cómo se calculan, aprendí la fórmula, sé que antes ya con la tabla de datos yo podía obtener posiciones, podía obtener
tiempos, ahora puedo hacer un diferencial de posiciones y un diferencial de tiempos, resto posición final menos posición inicial, hago tiempo final menos tiempo inicial para cada uno de los tramos y luego con esos valores yo encuentro la velocidad o la rapidez para cada uno de los tramos. Entonces, ¿cómo lo he aprendido? Pues ahí colocan, lo he aprendido viendo un tutorial a través de YouTube, lo vi a través de una explicación. ¿Para qué me ha servido? Me sirve para resolver ejercicios de física más adelante y en qué otras ocasiones puedo usarlo. ¿En qué otras ocasiones crees que puedes usar cada uno de estos aprendizajes? Ok chicos, entonces hasta aquí nos quedamos con nuestra clase y nos veríamos en una próxima ocasión con la clase sincrónica de física. Muchísimas gracias chicos, que tengan un muy buen día. Vida te trae más momentos, más amigos, ahora. Acolitamos a estos amigos que se prometían esas bielas para después. Y se las llevamos hoy. Demostremos hoy y siempre.